Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que todo bien. Nos vemos un día más, hoy es jueves y espero que todos estéis bien, me alegro de poder veros otra vez. No sé a vosotros, pero a mí se me pasan los días bastante rápido últimamente, así que voy a poner esto mejor. Eso es, ahí lo voy a dejar. Muy bien, espero que todos estéis bien, espero que hayáis empezado el jueves bien y que estéis terminando la semana bien. Ah, y vamos a empezar con la conversación que tenemos por los próximos, ¿qué? 20 minutos, esperemos. Ayer duró casi una hora, así que espero que os esté aprovechando, que sientas que te anima, que te gusta, que te reta en algunas cosas. Y hoy vamos a charlar, y la idea es eso, charlar sobre, pues por los próximos, ¿qué? Media hora quizás, sobre alguna pregunta, sobre alguna idea, ¿ok? Muy bien, mientras se va conectando la gente, mientras os vais conectando, simplemente recordarte a presentarme, soy Joel, para los que no nos conocemos, quizás si te conectas por primera vez, me llamo Joel, soy pastor en Madrid, en esta comunidad que se llama Icono, y, y eso, estamos en Madrid. La idea de estos momentos, la idea de pasar estos momentos es charlar sobre cuestiones o preguntas o dudas o ideas que nos retan un rato, todos los días que dura esta cuarentena, todos los días de lunes a viernes que dura esta cuarentena, ¿ok? La idea es que pasamos mucho más tiempo en casa, quizás, y algunos tenemos más luchas acerca de cosas que leemos, acerca de nuestra experiencia en casa todos los días, o acerca de, no sé, lo que vendrá después. Así que la idea es charlar sobre eso de lunes a viernes todos los días, un rato por la mañana, para que puedas, no sé, quizás parar un segundo o quizás tener una conversación distinta en medio de todo esto lo que nos está pasando. ¿Okay? Así que se podrían llamar conversaciones de cuarentena o preguntas y respuestas con Joel. Podría llamarse de cualquier manera, pero esa es la idea de lo que tenemos. Así que me encanta que estés aquí, me encanta que quieras participar de esto. Y lo que quiero es poder animarte sobre todo a que participes, ¿ok? La idea de este momento es interacción. Por eso el título de estos momentos siempre se pone en forma de pregunta y la idea es que traiga una pregunta pues, para poner sobre la mesa y que podamos charlar, poder hablar sobre esas cosas, que pongas tus dudas también mientras explico algunas cosas quizás, pero puedes poner preguntas o dudas de lo que quieras, ¿ok? En el chat puedes compartirlas. ah, Puedes ponerlas ahí y ser parte de la conversación mientras estás haciendo otras cosas, ¿ok? Así que la idea de este momento siempre es tener un rato juntos, es como si estuviésemos juntos como amigos en una cafetería. Ah, Espero que tengas tu café preparado, que tengas lo que sea que te gusta. Y la idea es que si estuviésemos juntos en una cafetería, pues en lugar de hablar de política, que de esa conversación hay suficiente en todos los medios y en todas las redes, en lugar de hablar de fútbol, en lugar de hablar de, no sé, la última película, vamos a hablar de cosas de vida, de fe, de Dios, de Jesús, de cosas que nos retan dentro quizás en nuestra propia vida. Así que eso es lo que tratamos de hacer aquí, ¿ok? Tener esa conversación. Así que, hey, bienvenidos a todos. Espero que salúdame en el chat. Me encantaría escucharte y como digo cada día por la mañana, cuéntame desde dónde te conectas, si no lo has contado una vez. Cuéntame, me encantaría saber desde dónde te conectas, me encantaría saber dónde estás al otro lado de la pantalla. Y me encantaría eso. Cuéntame desde dónde te conectas y qué estás haciendo, ¿ok? Como digo siempre, yo sé que no, las personas, la mayoría, no estamos sentados delante de la pantalla escuchando a esto. Sino que mientras estás haciendo otras cosas en casa, quizás preparando algo, quizás limpiando, quizás trabajando, lo tienes a un lado y te animo a que lo pongas a un lado, quizás si tu trabajo te lo permite o si lo que estás haciendo te lo permite. Cuéntame qué estás haciendo hoy y dónde estás y cuéntame algo de ti. Quizás si te ha pasado algo interesante, ok, me encantaría leerte, pero sobre todo me encantaría interactuar contigo en esta idea. La pregunta que traigo hoy sobre la mesa, la pregunta que quiero poner hoy sobre la mesa es muy sencilla, muy directa. ¿Es ciencia o Dios? Ciencia o Dios. Y quizás es una pregunta con la que has luchado, quizás es una pregunta con la que no has luchado, pero es una pregunta definitivamente que está en nuestra cultura, a nivel cultural. De hecho, hoy no quiero tanto hablar, sí te voy a llevar
tratar de dar una respuesta a esta idea de ciencia o Dios y tratar de hablar de algunas cosas. Pero básicamente hoy lo que quiero hacer con esta pregunta está basada en un artículo que leí en El País hace unos días y que publiqué en mi página de Facebook. Básicamente que se llama exactamente igual, se llama Ciencia o Dios y habla sobre estas cosas, ¿ok? Así que es definitivamente una pregunta que está en la cultura y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora con el COVID y con la cuarentena, por la reacción que muchas personas tienen a esto desde la ciencia o desde Dios. Así que lo que me gustaría es no tanto a lo mejor hacer una clase aquí sobre ciencia o Dios y razones o lo que sea, aunque sí, quédate conmigo porque hoy voy a tratar de explicarte algunas cosas y voy a tratar de llevarnos quizás a pensar de una manera distinta acerca de nuestra fe, pero sobre todo lo que quiero es tratar de traer un poco de claridad a toda esta situación, a esta pregunta, ciencia o Dios, en medio de esta situación, sobre todo por lo que puedes leer en las noticias, ¿ok? Así que este es el artículo se llama La ciencia o Dios, es un artículo interesante y eso es lo que voy a hablar en un ratito, ¿ok? Lo podéis ver en mi página de Facebook, ¿ok? Si me encontráis en Facebook, si me seguís en Facebook, podéis verlo, leéis un poquito abajo y uno de los posts es este artículo de El País. Así que lo que quiero es simplemente charlar de eso porque muchos luchamos con esta pregunta, ciencia o Dios. Otros quizás no luchamos con eso, tanto personas que tienen fe como personas que no siguen, que no creen en nada. Pero es una pregunta que está en la cultura definitivamente. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Quieres decir hola? ¿Sí? Dio, hola, hola a todos, esta es Xiara. ¿Cómo te llamas? Xiara. ¿Quieres decirlo aquí en el micrófono? Xiara, Xiara. ¿Sí? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Cuéntales qué estás haciendo. Un puzzle. Estás haciendo un puzzle, ¿ok? Estás haciendo un puzzle. Pero en las esquinitas, Sí. como hay unos dibujos que están en el puzzle, Sí. que lo tienes como un gato. Pues tienes que hay un gato en dibujarlo unas esquinas. al mismo gato. Tienes que hacer el mismo dibujo, ¿verdad? Sí. Oye, yo quiero darte gracias por ponerte una camiseta y cambiarte el pijama para venir a la tele. ¿Ok? ¿Sí? Esa camiseta A ver. me trae. Let's go. Dice, muy bien. Ok. Hey, I love you. Ok, bye. Ciara, son mis niñas, están en casa y la verdad es que lo están haciendo genial. Espero que estéis bien con vuestras familias, sea lo que sea que estáis haciendo, ¿ok? Muy bien. Mientras empezamos a esta pregunta, como venía explicando, voy a saludar a algunas personas en el chat que estáis hablando. Te animo a que compartas en el chat, que hablas en el chat. Comparte esto también con otras personas, ¿ok? Quizás que les pueda interesar. Muy bien. Hola Raquel, buenos días. Podéis poner la dirección, dónde enviar preguntas. Ahí está la dirección. Podéis enviar vuestras preguntas a preguntas@icono.online e intentaremos verlas. Intentaremos que sean parte de la conversación. ¿Okay? Quizás mañana, quizás otro día, leerlas. Y eso es parte de la conversación. ¿Okay? Nines, buenos días. ¿Cómo me gusta veros? Alina, buenos días desde Burgos. Ok, la tierra... una tierra preciosa, una ciudad preciosa. Me encanta la Catedral de Burgos, me encanta la arquitectura. Siempre en mi luna de miel, en nuestra luna de miel, a mí y yo fuimos a Estambul y nos hice recorrer más mezquitas de las que debería ser legalmente permitido, ¿ok? Ver montones de mezquitas, ver un montón de arquitectura. Me encanta la arquitectura, me encanta la Catedral de Burgos, ¿ok, Alina? Me encanta verte aquí. Hoy toca sobrevivir un día más en la cuarentena, es cierto. Un placer compartir un rato con vosotros. Gracias, Alina. Y me encanta que estés aquí. Rick, me encanta verte otro día más. Dani, buenos días. Noemí, buenos días. Comparte, como decía antes, tú me estás viendo a mí, pero esto me gustaría más que fuese una conversación, así que, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? ¿Quizás estás en casa o quizás estás en la cocina? ¿Qué estás haciendo ahora en casa? Cuéntame un poquito no sé, de qué es lo que estás haciendo me encantaría saber cómo aprovechas el tiempo cuando estás escuchando a todo esto, ¿ok? Yo tengo mi café aquí. Y espero que tú tengas tu café o tu Coca-Cola o lo que te guste beber. Alina nos dice, hey, nos encanta que se vea a las niñas porque así Luca también se queda viendo el vídeo con papá y mamá. Muy bien, ok. Un saludo a Luca. Hola, Luca. Hola. Muy bien, Luca. Y
seguramente llegarán mis hijas por aquí más adelante, volverán a saludar y volverán a contar cositas, ¿ok? Y les diré que saluden a Luca. Muy bien. Muy bien, María, buenos días. Qué bien, cómo me gusta verte, María, otra vez. Me encanta que nos saludemos aquí. Y como iba diciendo, simplemente para los que os vais uniendo, la pregunta de hoy es, ¿ciencia o Dios? ¿Ciencia o Dios? Yo sé que hay muchas personas que luchan con esto. Quizás tú no luches con esto, pero la realidad es que es una pregunta que es parte de nuestra cultura a nivel global occidental, por lo menos. De hecho, como decía antes, ahora en cuanto nos pongamos a hablar de esa pregunta, no voy a tratar tanto de dar una lección y darte razones, sino es más que nada es comentar, lo que quiero hacer hoy es comentar un artículo del País que tiene ese mismo título, Ciencia o Dios, y que compartí en mi página de Facebook hace unos días, ¿ok? Así que lo único que quiero hacer es eso, es llevarte sobre algunas cosas. Sé que es un tema a veces un poco raro, quiero explicarte un poquito algo de historia, algo de lo que creemos los cristianos y llevarte un poco quizás a algunas partes que te puedan ayudar a entender más con claridad esa pregunta, ¿ciencia o Dios? ¿Ok? Muy bien. Hola Gloria Chico, buenos días. Me encanta escuchar estas conversaciones mientras trabajo, me encanta. Gracias por conectarte, tu trabajo te lo permite. Gracias por conectarte, Gloria, y escuchar mientras trabajo. Por fin me he podido unir al directo, me encanta. Nines, otra vez hoy nos quedamos en casa, que hace malo y no apetece salir. Pues es cierto, ¿verdad? María, ayer me quedé intrigada por tu respuesta a la oración y estudié sobre las disciplinas espirituales. Muy bien, me encanta eso. Ok, gran parte de lo que hago, y esta es parte de lo que significa ser pastor hoy en el mundo, en la era de la información. Gran parte de lo que hago con estas sesiones de lunes a viernes por la mañana, o incluso los domingos, cuando trato de llevar mensajes a la comunidad que pastoreo, mi intención nunca es dar respuestas definitivas, sino iniciar conversaciones. Iniciar conversaciones que tú luego puedas tener contigo mismo, o iniciar conversaciones que te guíen en cierto camino, en cierta dirección. Pero en el mundo de la sobreinformación, lo que no quiero es simplemente ponerme aquí a darte una lección, sino que hagas eso mismo, María. Me encanta. En el mundo de la sobreinformación, cada vez más las posiciones que tomamos dependen de nosotros. Ya no dependen de un profesor que me explique algo, ya no dependen de alguien ahí fuera que me explique algo, sino dependen de, sí, quizás alguien me guía en el camino de qué debo buscar, por dónde buscar, qué hacer, qué clase de preguntas me puedo hacer en la vida, pero me encanta eso, esa es la actitud correcta, esa es la actitud principal, es cuando escuchas, luego vas tú y miras, evalúas y en el proceso creces, ¿ok? Así que María, me encanta que hagas eso, porque es parte de la clave, tanto a nivel espiritual como a nivel humano, si estás estudiando algo, ¿ok? Muy bien, ciencia o Dios, eso es lo que quiero comentar hoy, y lo que voy a hacer es comentar, mientras hablamos, comentar el artículo de El País, este artículo que se ha publicado en El País, que se llama La ciencia o Dios, y básicamente tiene que ver con la idea del coronavirus y lo que está pasando y las respuestas que algunos dan a el coronavirus, ¿ok? La ciencia de Dios. Empieza así. Voy a tratar de ir por el artículo y hablar de algunas cosas y luego tratar de explicar algunas cosas. Así que pon tus preguntas, porque ahora mismo lo que voy a hacer es tratar de resumir, comentar este artículo. ¿Okay? Fue publicado el 19 de abril, hace unos días. ¿Qué día es hoy? Hoy es 23. El 19 de abril lo puse en mi página de Facebook. Puedes verlo. Y empieza así, ¿ok? Básicamente es el artículo, empieza hablando de un pastor que se llama Gerald Glenn en Virginia, en Estados Unidos. Y básicamente es un pastor que proclamó ante sus fieles que Dios era más fuerte que el coronavirus, así que lo que hizo fue tener reuniones, es desafiar el confinamiento, la cuarentena en su casa. Y lo que hizo fue tener reuniones. Lo que llama la atención es básicamente que este pastor murió por coronavirus el sábado pasado. Y murió precisamente por coronavirus, ¿ok? Y lo que desata en el artículo este evento, esta cosa, es esa idea de ¿por qué no seguir lo que las autoridades científicas están diciendo y aferrarse a la fe? O al revés incluso, ¿ok? Sigue diciendo, aferrarse a Dios o a la ciencia en tiempos de coronavirus no es incompatible, no es una encrucijada en la que adoptar un camino que te obliga a renunciar a otro. Pero algunos líderes religiosos, dice, han optado por desafiar las normas dictadas por las autoridades civiles que están basadas en la ciencia, ¿ok? O la ciencia que conocemos ahora sobre el coronavirus. No, es muy interesante lo que dice. Lo que quiero decir es un par de cosas sobre el artículo antes de seguir.
Y es, por un lado, es que me encanta. El artículo es súper equilibrado y lo vamos a ver ahora mientras lo comento, ¿ok? Porque a primeras parecía que es como que va a hacer lo típico que hacen todos los artículos, ¿ok? Y es criticar o atacar simplemente a la fe. Pero me encanta el equilibrio que tiene este artículo y cómo presenta la idea de poder juntar o de poder convivir con las dos cosas. Y me encanta en otro aspecto. ¿Por qué? Porque cuando empecé a leer el artículo ya había leído la noticia de la muerte del pastor y lo que pensé fue, aquí vamos otra vez, ¿ok? Y es lo que los medios de comunicación suelen hacer. Y no sé si te pasa, pero a mí me pasa en el mundo en el que me muevo, leo muchísimo de lo que pasa en el mundo, sobre todo de fe, y tengo una idea de lo que pasa en el mundo de fe bastante global. Y es interesante porque lo que pasa en los medios de comunicación normalmente es que siempre suelen pillar ese caso de esa persona que hace algo que es como, que incluso a mí me hace, no sé, hace que me den vueltas los ojos y es como, ok, aquí vamos otra vez. Cuando leamos una noticia así de un caso que pasa, siempre tenemos que recordar que por cada caso de alguien que hace algo extravagante, algo que en nombre de la fe es súper extravagante, una locura, algo que no tiene ningún sentido, desafiar quizás el conocimiento que tenemos acerca de la realidad hoy en día, existen miles y miles y miles, si no millones de personas con fe que pueden tomar decisiones con más sabiduría de acuerdo a cómo vivimos hoy, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que saber. Quizás estás ahí, has leído, lees noticias de estas, y a mí me pasa, es como, aquí va. Y suelen pillar siempre al no sé, al lunático de turno, ¿ok? Que ha hecho algo, no sé, al pastor que sale con un rifle suele pasar en documentales en Netflix, ¿sí o no? Sobre la fe, y ahí va, las imágenes que se ven nunca son de un pastor que tiene un discurso moderado, tiene un discurso racional, tiene un discurso directo, pero con fe, y sabe explicar las cosas, y sabe defender qué es lo que cree y por qué. No, siempre suelen pillar al tío que sale con un rifle a hablar en medio de su comunidad, o que, no sé, que hace alguna cosa así rara, ¿ok? Y eso es lo que pensé que iba a pasar con este artículo. Y eso es lo que pensé que iba a pasar con este artículo. Pero en realidad es un artículo que habla muy bien o es muy equilibrado en cuanto a presentar estos casos. Y es cierto, hay casos de estos. Pero me gusta que básicamente la idea final es, no tienes que elegir entre la fe y Dios. No tienes que elegir entre lo uno o lo otro, sino que de hecho puedes poner las dos cosas y juntar las dos cosas y tener fe y tomar decisiones por fe, pero también tomar decisiones por el conocimiento que la humanidad tiene hoy en día, ¿ok? Y eso os voy a llevar ahora en un ratito, pero sigo leyendo. Ahora menciona casos de lo opuesto, de autoridades religiosas, autoridades de fe, que han sabido seguir los patrones marcados por las autoridades y por la ciencia de ahora, ¿no? Que la jerarquía católica, por ejemplo, se ha plegado a los confinamientos, el estado de alarma, y ahora menciona, por ejemplo, al arzobispo de Granada, que intentó celebrar la misa, pero como las autoridades del Vaticano no están de acuerdo con lo que ha hecho esta persona, ¿ok? Muy bien, sigue diciendo la conferencia episcopal se ha sumado al quédate en casa. Luego menciona incluso más, menciona a los evangélicos también, incluso a cómo siguen y cómo hacen algo increíble en medio de todo esto, que es cómo no es solo tener fe, sino ser parte de la solución, ayudar, servir a las personas ahí fuera. Y ahora lo que va a hacer el artículo ahorita es mencionar a un filósofo que se llama Vera, a ver si tengo el nombre por aquí. No lo veo, solo veo el apellido, se llama Vera, el filósofo, y lo que va a hacer es como tener una conversación acerca de esta idea de fe y ciencia, ¿ok? Y lo que va a decirme, hay una frase que quiero resaltar que dice aquí, más allá de estos casos, Vera, este filósofo apunta a la reflexión compleja que circula en la corriente de fondo es esta, es la ciencia y la religión son dos caminos para acercarse a la verdad. Esto es lo primero que citan de este filósofo, ¿ok? Forman dos verdades que no son contradictorias. Y es interesante porque, por un lado, tiene razón, la ciencia y la verdad, o sea, si lo que quiere decir esta persona es que la ciencia y la religión son dos caminos, o sea, son dos disposiciones distintas, son dos métodos distintos, ¿qué es lo que va a decir después? Es cierto, estoy de acuerdo. Pero hay algo importante que marcar ahí, ¿ok? Porque las frases a veces son un poco engañosas
Y sobre todo, ¿por qué? Porque a veces nos pueden llevar a tener una idea de nuestra fe a, a, no sé, equivocada. Y sobre todo para los que estáis escuchando que somos cristianos, la mayoría de iconos seguramente, pero que nos da a entender, leemos esta frase y decimos, sí, es cierto, la fe y la ciencia son dos verdades distintas. Y hay que entender algo, la ciencia y la fe no son dos verdades distintas. No son dos verdades distintas. Es una verdad a la que se acerca por dos medios. La verdad es la verdad. Punto, no hay más, ¿ok? El hecho de que algo sea verdad o no, da igual desde dónde llegues, la idea es si es verdad o no es verdad. Es igual que hay mucha gente que dice, bueno, no sé, que algo sea verdad porque te lo enseñó la sociedad, por ejemplo. Tú crees algo porque te lo enseñó la sociedad. Bueno, la idea no es de dónde viene. Si me lo enseñó la sociedad, o lo estudié yo, o lo investigué yo, o es por experiencia, eso no dice nada en cuanto a si algo es verdad. ¿Por qué digo esto? Y quédate conmigo, yo sé que esto es abstracto y a los que no sois así muy analíticos o que os guste el pensamiento abstracto, que sois un poco más pragmáticos, esto no os llama mucho la atención, pero quédate conmigo porque es interesante para nuestra fe o si estás luchando con dudas de fe, ¿ok? La ciencia y la fe no son dos verdades, como dice Vera, apuntan a una verdad. Una cosa es verdad, sea de donde sea que venga, pero son dos caminos distintos quizás. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque decir que son dos verdades distintas, pero no contradictorias, es peligroso, porque lo que nos lleva es a dividir nuestro mundo, dividir nuestra realidad en dos campos, el campo de la fe y el campo de la ciencia o el campo de la realidad. Y entonces empezamos a vivir dos cosas distintas. Y yo vivo, no, pero bueno, esto es en el área de la fe, no, pero esto es en el área de la ciencia. Y nuestra vida, por lo menos los que seguimos a Jesús, no creemos eso. En la religión puede ser así, pero en la religión en general, pero los que seguimos a Jesús no creemos eso. Nuestro mundo es un mundo y si algo es verdad en todos sitios, ¿ok? En todas las esferas. Lo que dice esta persona, Vera, se puede resumir con una idea que nació allá en la Edad Media, ¿ok? Y se le atribuye a una persona, a un pensador islámico que se llama Averroes. Esto es un poco una clase de historia, ¿ok? Para los que os guste, se le atribuye a una persona que se llama Averroes en la Edad Media y parece que circulaba en los pensadores de la Edad Media, en los pensadores de fe, sobre todo del Islam, también cristiano, pero es lo que se llama la teoría de la doble verdad. Teoría de la doble verdad de Averroes, ¿ok? Y quizás te suena, pero teoría de la doble verdad de Averroes. Y la idea de que son dos verdades distintas, la ciencia, en aquel momento no era la ciencia, sino la filosofía, que era, digamos, el camino científico, la filosofía y la fe. Y básicamente lo que decía la teoría de la doble verdad es una forma de tratar de sanar las contradicciones que hay entre fe y ciencia, fe y filosofía o fe y conocimiento empírico. Y es una forma de decir, bueno, básicamente esa teoría de la doble verdad decía que algo podía ser verdad en la fe y no cierto en la ciencia o en la filosofía o lo que sea, y al revés, algo podía ser verdad en la ciencia, en la fe, pero no verdad en la filosofía. Y la idea es separar estas dos esferas y de alguna manera salvar a veces esas tensiones, contradicciones que hay. Son dos verdades distintas. Y eso es algo que tiene muchos años y suena arcaico de la Edad Media, pero esto es lo interesante, es que es algo que muchos que seguimos a Jesús e incluso muchas personas que no siguen a Jesús, que se denominan con mentalidad científica, siguen hoy en día. Muchos científicos o muchas personas que seguimos a Jesús pretendemos vivir al margen, que es un poco lo que hacía este pastor en Virginia. Es el conocimiento que tenemos hoy en día acerca de la realidad es una cosa, pero hey, aquí sigo otra distinta. Y lo hacemos constantemente, separar eso. Los que seguimos a Jesús no vivimos por una teoría de la doble verdad. Lo que es verdad, es verdad. Y eso va cambiando. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo cosas, vamos adaptándonos a la situación. Y eso no quiere decir que la palabra de Dios cambie, no quiere decir que nuestra fe cambie. Lo que quiere decir es que vamos ganando entendimiento y creciendo en cómo funciona nuestra realidad. Pero no quiere decir que algo pueda ser verdad en un lado o en otro, o que sean dos verdades distintas, como dice Vera. Y eso es lo que quería explicar hoy. Espero que, no sé, que te ayude de alguna manera, pero creo que es importante sobre todo para cómo vivimos nuestra fe en el mundo, en el mercado social y socioeconómico y político y cultural que tenemos hoy, pero es algo muy importante también para cosas como estas, por ejemplo, ciencia o Dios. Y muchas veces la respuesta que damos es como que son dos cosas distintas y no lo es, no lo son. La verdad es verdad y nuestro trabajo es descubrir la verdad. De hecho, y esto es lo que quiero
Algo que voy a tratar de explicarte después súper rápido, ¿ok? Pero no solo es que sean dos verdades distintas, es que una nació de la otra. O una metodología, como dice en el artículo, dice, son dos metodologías distintas para llevarnos al conocimiento, ¿ok? Dice aquí, pero tienen metodologías distintas. La ciencia usa el camino empírico y la teología, la fe y la revelación. Y eso también es algo que quiero aclarar, ¿ok? Porque la ciencia usa el camino empírico, sí, en parte. Pero dentro del camino empírico también hay deducción y también hay disposiciones psicológicas y también hay intereses personales y también hay interpretación, que no es algo empírico. Todo el mundo puede ver algo, puede ver en la ciencia, todo el mundo puede ver una evidencia, pero la interpretación que se hace de eso tiene mucho de subjetivo muchas veces. Y a veces hay científicos que tratan de poner su interpretación subjetiva como si fuese la evidencia en sí misma, cuando en realidad no lo es. Lo que dice este filósofo dice, la ciencia usa el camino empírico y es como algo súper pesado, así como... Pero hay cierto camino de interpretación y eso es muy importante, ¿ok? Cuando leas a algún científico decir algo o un estudio dice algo, basado en cosas empíricas, es cierto, pero siempre hay interpretación de los datos. Y esa interpretación tiene mucho que ver con el camino personal de cada uno, incluso si eres científico. Y la teología usa la fe y la revelación. Es cierto, pero la teología en general, en las religiones en general, puede ser que usen la revelación y la fe, pero en el cristianismo la teología usa la evidencia empírica. Como he dicho, me habéis escuchado decir muchas veces, nuestra fe está basada en evidencia, en cosas observables, en Jesús. Y aunque suene de locura, por ejemplo, la resurrección, nuestra fe no está basada solo en que, pues un libro bajó y nos dijo, hubo alguien que resucitó y ya está, y nadie lo vio, pero ya está. No. La revelación que tenemos, que creemos que es revelación inspirada en la Biblia, en muchos casos, por ejemplo, en la historia de Jesús, es inspirada, pero es reporte de testigos, es empírico, precisamente. Entonces, esa diferencia que hay entre la ciencia es empírica y la teología es fe, es cierto, ¿por qué? Porque son como las tendencias mayores que tiene, ¿ok? La teología o lo que creemos los cristianos se basa en lo que dice la Biblia, y la ciencia se basa en estudios que se van repitiendo. Es cierto, pero no es absolutamente así. Y lo que quiero es que, de alguna manera, cuando veas artículos como ese, o cuando salgas a hablar de ciencia o Dios, en medio de todo esto, cuando veas a algún pastor haciendo una locura, tengas una forma de verlo informada, que seas una persona informada en cómo hablar de esto. Por eso quería hablar de esto hoy, ¿ok? No es tanto como lo dice esta persona, este científico, así. De hecho... ¿Me permites una clase de historia súper rápida, ¿ok? Voy a tratar de cómo la ciencia y la fe surgieron y voy a tratar de que entiendas cómo el cristianismo específicamente, no las religiones, pero el cristianismo específicamente se diferencia de los demás en el sentido de que es empírico y en el sentido de que es racional, en el sentido de que es básicamente científico, ¿ok? Voy a tratar de explicártelo en un segundo, pero voy a ir al chat para ver si alguien ha comentado algo. Raquel dice, yo guardo este tiempo para estar con vosotros porque me hace muy bien a mi confinamiento. Así que yo en este tiempo me siento, tomo libreta y me gozo. Gracias, Raquel, por decirlo. Me encanta eso, ¿ok? Me encanta de que lo disfrutes también y de que lo uses y que lo uses para aprender también, ¿ok? Así que espero que te ayude y como siempre os animo a compartirlo. Si a ti te está ayudando, si a ti te está retando, compártelo en las redes sociales, ¿ok? Y quizás pueda ayudarte. Si tienes alguna duda sobre fe y ciencia, lo que estamos hablando hoy, ponla también y voy a tratar de terminar ahora respondiendo tus preguntas. Pero quiero volver a esa idea. La idea de la ciencia. ¿Dónde nació realmente la ciencia? La ciencia nació, y voy a tratar de resumirlo, la ciencia nació en Europa en la mentalidad cristiana. ¿Por qué? No es casualidad que haya nacido ahí. ¿Por qué no nació en India, por ejemplo, o en China, o en el medio del budismo, o en medio de... Bueno, muy fácil. Una de las primeras manifestaciones religiosas que tiene la humanidad es lo que se llama animismo. Y lo que quiere decir el animismo, básicamente, es que detrás de cada árbol, detrás de cada roca y detrás de cada río hay un espíritu o un conjunto de espíritus. Ese es el paganismo más tribal, ancestral, y que es paganismo quizás incluso hoy en día, que se manifiesta mucho en esta idea de madre tierra y de cómo detrás de las cosas hay cierta vida, cierta conciencia, cierto espíritu. Está volviendo en muchos casos. Eso es el animismo.
De ahí pasamos a un politeísmo, como lo que había en Babilonia, como lo que había en Roma y en Grecia, donde hay muchos dioses, pero estos dioses, que algunos son mortales y otros no son mortales, también actúan detrás de los rayos y detrás de las rocas y detrás de los árboles. Y todo esto lo que hace es paralizar el análisis de la realidad. ¿Por qué? Porque el análisis de la realidad, porque en este caso la realidad hace lo que le da la gana, como ser consciente. No es algo que analizar, es algo que evitar, es algo que manipular, pero no es algo que analizar. De ahí viene el cristianismo, sobre todo. De ahí nacen, en la zona oriental, nace el hinduismo y el budismo, y después nacen las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. De estas últimas tres que nacen, que son las religiones monoteístas, solo una de ellas tiene énfasis en lo que es la evidencia. El judaísmo se basa precisamente mucho más en la revelación, y el islam también se basa en esa idea de revelación caída del cielo. Y se basan en leyes. La idea son religiones políticas. Se basan en leyes. Y la idea fundamental es que es como legislar una sociedad. Por eso, en la historia de esas dos religiones, judaísmo e islam, la ciencia más alta o el conocimiento más alto es la jurisprudencia, es la legislación. En el cristianismo, la ciencia más alta no es la legislación, ni es la jurisprudencia, es la teología. Es el estudio racional de la evidencia, de lo que nos dice la realidad acerca de Dios. Y es donde más se practica la idea de razón. ¿Por qué? Porque el cristianismo desde el principio empujó una y otra vez al uso de la razón, y a la investigación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque detrás de la naturaleza no hay un espíritu, no hay una conciencia, es simplemente algo creado por Dios. Y a medida que estudiamos, como dice Romanos, a medida que estudiamos la naturaleza, podemos conocer más a Dios. Por eso los teólogos se interesaron por la filosofía y se interesaron por entender el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque a medida que estudias la realidad, es un paso para entender más al creador de esa creación. Y eso es parte de lo que es simplemente un vistazo muy rápido, pero eso explica un poco por qué el cristianismo desde el principio fue tremendamente racional, basado en la evidencia. El cristianismo es quizás la única religión, se puede llamar, que está basada en la evidencia, no en la revelación, aunque creemos que es inspirado, pero es en la evidencia de lo que vieron algunas personas, en Jesús. Por eso los primeros científicos y el método científico nació realmente en el corazón del cristianismo. Los primeros científicos fueron cristianos y no fueron científicos a pesar de ser cristianos. Uno puede leer, por ejemplo, a Newton, y en la introducción de su libro más famoso puede decir que escribió eso ¿para qué? Para glorificar a Dios, simplemente. Básicamente esa es la actitud que hay. Y eso viene desde el principio, ¿ok? Déjame terminar con esto. En Filipenses, Pablo está escribiendo una carta a los filipenses en la Biblia, ¿ok? Tenemos aquí a los filipenses, les está escribiendo una carta y les está escribiendo algo para animarlos. Por cierto, este domingo empezamos a hablar sobre esto, así que te animo a que te conectes a la celebración del domingo por la mañana en Icono. Pero dice, básicamente le está escribiendo una carta. Y le escribe una carta a una comunidad que es tremendamente, que es perfecta, ¿ok? Casi, en su fe. Entonces no está escribiéndoles para corregir nada. ¿Por qué? Porque su fe está progresando, su fe está creciendo. Son personas que saben moverse en medio de la fe. Pero de repente les dice algo al empezar esta carta. Les dice, porque Dios me es testigo de que de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y ahora les dice, y esto pido en oración. Esto es lo que pido en oración mientras pienso en vosotros. Que vuestro amor, vuestra fe, vuestro seguir a Jesús abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O se puede que abunde aún más y más en conocimiento de la realidad y en discernimiento. Se podría traducir también, ¿ok? Si no queremos usar la palabra ciencia ahí. Pero desde el principio, el camino a seguir de la fe es ser una fe informada acerca de la realidad en la que vivimos.
Entonces no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Pablo mismo les dice, tenéis amor genial, tenéis fe perfecto, he escuchado de vuestra fe, he escuchado de vuestro amor, pero que ese amor y esa fe abunde aún más ¿en qué? En ciencia, en conocimiento de la realidad y en discernimiento sensorial. Es técnicamente la palabra griega lo que significa detrás, ¿ok? Y esto tiene que tocarnos, sobre todo aquellos que seguimos Jesús, que estáis viendo esto. Tiene que tocarnos. Porque yo sé que para muchos esta idea de teología, esta idea de conocimiento, esta idea de aprender, es casi contra la fe. Yo recuerdo hace años cuando estaba en Estados Unidos estudiando filosofía, y estaba estudiando la fe, y estaba estudiando todo esto. Una persona en la comunidad en la que me reunía, en la iglesia de la que era parte, me dice un día, ¿y por qué estudias? Si eso solo estropea la fe. Y esa es una tendencia que tenemos muchos cristianos, muchos que seguimos. Es como que el conocer, el saber, estropea nuestra fe. Es como que no vale para nuestra fe. Y tenemos que quitarnos eso porque eso no es cristiano, no es de seguir a Jesús. Y es un poco lo que hizo en el artículo este que estaba leyendo el pastor este. Tenemos fe, por supuesto. Y podemos seguir lo que el conocimiento actual y lo que el conocimiento va revelando acerca del mundo, por supuesto. Es más, quiero animarte con algo. Cuanto más conocemos acerca de la realidad, la imagen que la ciencia da de la realidad más se parece a la imagen del cristianismo da de la realidad. Esto es algo que tenemos, o sea, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque cuanto más avanza el conocimiento, más la imagen que da se parece a el conocimiento que tenemos por la fe y por lo que nos enseña la Biblia, porque nos enseña el cristianismo. Voy a darte 2 ejemplos de la ciencia. Y termino con esto, ¿ok? Así que pon tus preguntas, yo voy a terminar con esto. Pero quiero darte 2 ejemplos de cómo lo que descubre el pensamiento filosófico científico acerca de la realidad cada vez se parece más y está más avalado por la ciencia, de la fe, más por la ciencia actual y no al revés. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la idea del tiempo. Basado en su análisis de la realidad y en su análisis que tiene que ver con la fe, San Agustín en el siglo IV se hizo una pregunta: ¿cómo es posible que el tiempo sea eterno? O sea, tenemos hoy, tuvimos ayer, tuvimos antes de ayer, tuvimos antes de ayer. ¿Eso va hasta el infinito en el pasado? San Agustín dijo que no. Dijo, no es posible tener el tiempo. Y él llegó a una conclusión que dice, cuando Dios creó el universo, creó también el tiempo. El tiempo es una característica de la creación, dijo. Entonces, la eternidad no es que los días vayan hacia el pasado sin final. La eternidad es que Dios vive fuera del tiempo, fuera de esa idea del tiempo. Y eso era una idea totalmente contraintuitiva, era una idea radicalmente rara, hasta la ciencia moderna. La ciencia moderna hoy en día avala que básicamente el tiempo es una característica de la creación, del universo físico, y que no existe un antes del Big Bang. ¿Okay? Esa es simplemente una idea de cómo la ciencia moderna cada vez refleja más ideas de la creación. O, por ejemplo, otra misma es la creación. Por mucho tiempo, la idea de un principio del universo era inconcebible. ¿Okay? La gente seguía la idea de Aristóteles de que el universo era eterno, era por siempre. Pero la Biblia hablaba de una creación. Hasta que llegó Einstein y hasta que llegaron otros científicos en el siglo XX, como por ejemplo George Smoot y otros científicos, que cimentaron la idea de que el universo tiene un principio. Y la idea de que el universo tiene un principio, la ciencia lo afirmó claramente ahora solo en el siglo XX, pero antes creía que el universo era eterno. De hecho, cuando Einstein dijo que el universo tenía un principio, mucha gente lo llamó loco y dijo que era una tontería eso. Pero cuando se cimentó, uno puede ver, ¿sabes qué? La Biblia ya decía eso. Y no quiero decir que en todos los casos sea así. Pero lo que quiero decirte básicamente es que cuando leas artículos como este, los cristianos sobre todo, y esto es lo que quería compartir hoy, tenemos que tener una fe informada. Una fe informada. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ok?
Ok, voy a leer vuestros comentarios, vuestras preguntas y seguir poniéndolos. Nos vamos a ir despidiendo ya, vamos a ir terminando. Espero que esto te haya retado, te esté retando, te haga pensar sobre todo en cómo vives esto, en cómo reaccionamos al coronavirus, ¿ok? Y si alguien te dice, hey, ¿sabes que no hay que sacar una vacuna? Vamos a orar, solo vamos a orar. No es lo uno o lo otro. Tú puedes ser una persona de fe que ore y que sabes que la oración tiene poder, como hablamos ayer, y al mismo tiempo actuar con sabiduría, de acuerdo al conocimiento, y decir, ok, podemos buscar una vacuna y podemos entender qué es lo que nos dicen las autoridades científicas, ¿ok? No se trata de lo uno o lo otro. De hecho, en nuestra experiencia y en cómo entendemos el mundo es lo uno y lo otro. Es lo uno y lo otro. ¿Por qué? Porque la ciencia en el fondo nació de una actitud cristiana, ¿ok? Muy bien, Dani dice, ¿crees que la ciencia puede llegar a demostrar que es real una experiencia sobrenatural relacionada con Dios que no depende de un observador subjetivo y tener que confiar en su testimonio? Ok, depende de lo que... Dani, depende de lo que entiendes por demostrar. ¡Hey! ¿Estabas ahí? Ni te había sentido, ¿ok? Estabas aquí, di hola. Di hola. Esta es Nora, di hola. Hola. ¿Qué estabas haciendo? Un puzzle con Sisi. Ok, un puzzle. Estabas trabajando en el puzzle. Muy bien. ¿Vamos a trabajar en el puzzle? ¿Sí? Es que ya lo andamos terminando. Ok. ¿Vas a hacer otra cosa entonces? ¿Sí? Muy bien, diles hasta luego. Adiós. Ok, kiss papá. Hey, dale un saludo a Luca. Di, Luca, no sé si estás ahí. Di, Luca es un niño pequeñito, ¿ok? Que creo que nos está viendo. Di, Luca, hola. Hola. Solo saluda a Luca. Luca es un niño pequeñito que nos está viendo al otro lado. Di, hola, Luca. Hola. Ok. Muy bien. Dani, la pregunta que haces depende mucho de qué quiere decir por demostrar. Demostrar es una palabra que significa diferentes cosas en diferentes. Por ejemplo, demostrar en historia no es lo mismo que demostrar en biología. Demostrar en geología no es lo mismo que demostrar en filosofía. Una demostración filosófica tiene que ver con deducción. Una demostración en biología tiene que ver con otros procesos. Entonces, cuando hablamos de demostrar, muchas veces hay que ver qué queremos decir con demostrar. Pero en general, de manera general, te diría no puede demostrar. ¿Por qué? Es por los límites de la ciencia, que es algo de lo que habla el artículo. Os animo a leer el artículo porque el artículo también menciona, este filósofo, los límites de la ciencia. Y la ciencia tiene unos límites. ¿Por qué? Porque desde el principio se ha presentado como algo que usa herramientas para estudiar los fenómenos tangibles de la realidad, de la experiencia que tenemos. Por definición, algo sobrenatural es algo que está más allá de eso. Así que se sale de los límites, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo diría que no, ¿ok? Diría que es algo que necesitamos que no puede demostrar, ¿ok? Si entiendo bien la pregunta, claro. María dice, hay compañeros, amigos no creyentes que hablan del fin del mundo como una degradación de la Tierra, incluso la explosión del Sol, la palabra de Dios habla de lo mismo. ¿Lo puedes explicar? Sí. Y es básicamente eso, María, es exactamente lo que dices. Básicamente, la ciencia cada vez más se llega a una idea de que hay un fin, de que todo esto va a llegar a un fin, ¿ok? Si no es por compresión, si no es lo que se llama el Big Crunch, de que la gravedad va a tirar otra vez de todo y se va a volver a como al inicio, se va a comprimir todo, es porque la energía se va a acabar, la energía usable del universo se va a acabar, según creo que es la segunda ley de la termodinámica, y al final todo se acaba, el sol se apaga, todo se consume y hay un final. La idea es que la Biblia habla de un final también. Y quizás se expresa de maneras distintas, pero si te fijas, la imagen general que dan estas dos cosas, la ciencia y la Biblia, la revelación, son iguales. Al final todo tiene un final. Y esto es interesante. ¿Es por qué? Porque nuestra experiencia no nos dice eso. Tú sales a la calle cada día y no dices, ok, un día esto se va a acabar. No. Por lo que tú sabes, podría seguir por la eternidad. Pero la ciencia, el conocimiento científico y lo que sabemos que dice la Biblia coinciden en eso. Y habla de fenómenos, y es interesante porque lo que dice la Biblia es que habla de fenómenos como esos, como el sol y la luna y los terremotos y lo que pasa, que es algo que se producirá a nivel físico, a nivel tangible, a nivel de lo que pasa en la Tierra, una experiencia física. ¿Okay? Así que es algo que coincide, es algo que tú puedes decirle, ahí está, esa es la idea de lo que coincide. ¿Okay?
Muy bien, terminamos. Clara Vallejo, en otras religiones ha habido también grandes avances en la ciencia. La mayor parte de los primeros avances de medicina surgieron en el mundo musulmán porque los cristianos prohibían abrir cadáveres. No es cierto eso, Clara, no es cierto. No fueron los cristianos los que prohibían. De hecho, mucho antes en Roma se prohibía abrir cadáveres. Se prohibía abrir los cadáveres ya en la cultura romana antes de Cristo. Y de hecho en muchos casos hay documentos históricos que muestran de cómo cuando se sabía que una persona ya iba a morir se trataba de abrir el cadáver en los últimos momentos de su vida para investigar porque estaba prohibido abrir. Así que no es el cristianismo lo que prohíbe, era la tradición grecorromana que se tradujo en el cristianismo cuando el cristianismo pues, se volvió la religión del imperio romano, pero no fue el cristianismo. Y tampoco es cierto que el Islam, los primeros avances de la medicina fuesen por parte del Islam. Existen muchos avances de medicina o de entendimiento físico antes del Islam, mucho antes del Islam. Y el cristianismo también ha negado y condenado muchos avances de la ciencia en la Inquisición. ¿Cómo encajamos eso? Es cierto, es totalmente cierto. Pero hay que entender algo, ¿ok, Clara? Y es que primero que es cierto, que el cristianismo lo ha hecho mal en muchas cosas, en muchísimas cosas, y lo seguiremos haciendo mal quizás en muchas de nuestras situaciones. Por eso estoy hablando de esto aquí. Precisamente por eso estoy hablando de esto aquí, porque muchas veces nuestra tendencia es hacerlo mal, a interpretar las cosas mal y a no tener. Y lo que quiero es ayudarnos a eso. El cristianismo lo ha hecho mal, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, en el caso que mencionas de la Inquisición, simplemente aclararte algo, lo puedes buscar y lo puedes tratar de leer. Hay un mito popular que quiere decir que cuando salió la ciencia, por ejemplo, cuando salió Copérnico, por ejemplo, en los primeros científicos, salió Copérnico con la ciencia y la religión, como religión, trató de aplastarlo o trató de negarlo y trató de callar lo que decía. Eso, Clara, es un mito. ¿Por qué? Porque cuando salió Copérnico con su teoría de heliocéntrica y cuando salieron todos estos al principio de la ciencia con cómo funcionaba el universo, con que la Tierra era el centro del universo, cuando la Iglesia lo llama y le dice que eso no es cierto, como mencionas por ejemplo la Inquisición en aquellos tiempos, ¿ok? Y ojo, esto no niega que se haya hecho mal, pero simplemente para explicarte un mito. Cuando la Iglesia hace eso, la Iglesia era la autoridad en el conocimiento. La Iglesia había fundado universidades. Entonces la Iglesia no solo manejaba el conocimiento espiritual, el crecimiento espiritual, la Iglesia también era el mundo académico en aquel momento. Universidades en Salamanca, universidad en Bolonia, universidad en París. Manejaba el conocimiento. Y el conocimiento no se cambia de un día para otro. Los paradigmas grandes no se cambian de un día para otro. A Einstein se lo hicieron mismo. El mundo científico, cuando Einstein vino con su teoría de la relatividad y habló del principio del universo, lo insultó. Dijeron que su teoría era asquerosa. Cosas como esas dijeron mismo, ¿ok? Lo mismo pasó con la Iglesia. En aquel momento era la autoridad académica, no solo espiritual. Cuando hay una lucha entre la ciencia de Copérnico y la Iglesia, no es una lucha entre la fe y la religión, entre la fe y la ciencia, es una lucha entre la ciencia y la ciencia que venía antes, que descansaba sobre el mundo académico que tenía la religión cristiana en aquel momento. Entonces, no es una lucha entre ciencia y fe, es una lucha entre ciencia y la ciencia anterior, que es una ciencia tolemaica o aristotélica. Entonces, es básicamente una lucha por cambiar de paradigma de conocimiento, pero no es una lucha entre fe y ciencia. Ahora, dicho todo esto, es cierto, estoy de acuerdo, el cristianismo lo ha hecho muy mal en muchos casos, ¿ok? Pero simplemente es quitar muchos mitos que hay ahí fuera acerca de cómo funciona la relación entre fe y ciencia y cosas como lo que mencionabas antes, ¿no? De la Inquisición. Es cierto, ¿sabes qué? Una de las cosas que han estropeado, y nos estamos yendo mucho del tiempo, pero una de las cosas que han estropeado a la religión ha sido su asociación con el poder. Cuando la religión, la fe, cuando aquellos que queremos, la comunidad de Jesús se asocia con el poder, tiende a defender más el poder que su fe. Tiende a defender más el poder que proclamar el camino que proclama. Y eso es una de las cosas que ha pasado a lo largo de la historia, ¿ok? Así que, pero gracias por compartirlo, Clara. Me alegra un montón que hayas compartido esas dos cosas que has hecho, porque son interesantes, aunque en algún caso creo que caen dentro del mito popular que a veces se maneja acerca de cómo actuó la religión en cuanto al conocimiento científico, ¿ok?
Alina dice, luché mucho con este tema en ciencia y religión en la facultad hasta que aprendí que Dios no quiere que yo demuestre nada, quiere que aprenda todo lo que pueda y que le ame a pesar de no entender cómo encaja. Es una buena forma, ¿ok? Pero, Alina, voy a retar eso que dices con ideas como lo que dice Pablo en Filipenses. Es cierto que Dios no quiere que demuestres nada. Y hay mucho que hablar de eso. ¿Por qué? Porque esa palabra significa muchas cosas. Pero también es cierto, Alina, que parte de nuestra fe requiere que sea una fe informada. Requiere crecer en conocimiento y en discernimiento en el conocimiento, ¿ok? También creo que pretender con el conocimiento científico entender a Dios es demasiado pretencioso, exactamente, ¿ok? Y al mismo tiempo no. Y al mismo tiempo no. Romanos 1 dice que los atributos de Dios son claramente visibles a través de la creación. Entonces, al estudiar la creación científicamente, podemos entender más a Dios, que es exactamente lo que dice, añadir conocimiento a vuestra fe. Es exactamente eso, Alina. Ahora, entiendo lo que dices, entiendo que puedes decir que pretender demostrar a Dios y todas estas cosas con la ciencia aparte. Es cierto, es una pretensión muy grande, pero eso no nos quiere decir que podamos entender mejor a Dios al estudiar la creación de una manera científica y rigurosa, ¿ok? Muy bien. Andrés, hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero también están los problemas con el uso de la ciencia y eso sí que es más complicado, ¿ok? Ya que no siempre la palabra es clara con eso. Genial, genial. ¿Cómo saber dónde está la voluntad de Dios ahí? Bueno, creo que la idea de... no entiendo muy bien la pregunta, Andrés, pero creo que la idea es que... no es tanto que uno descubra la voluntad de Dios a través de la ciencia, ¿ok? Si entiendo bien la pregunta, no la entiendo muy bien, pero no es que uno pueda descubrir, pero uno puede descubrir más los atributos, como dice Romanos, los atributos de quién es Dios, es decir, podemos conocer un poco del Dios que está detrás, pero no tanto su voluntad se revela, ¿ok? Por medio de su espíritu, ¿ok? Muy bien, estoy terminando. Sé que he corrido por algunos comentarios que habéis hecho. Me encanta. Hoy se ve que ha tocado algo sensible porque nunca ha habido tantos comentarios como hoy. Y se ve que hemos tocado algo sensible, algo que nos cuesta y algo con lo que tenemos que luchar. Y sea cual sea tu posición, ¿ok? Ahí fuera, Dani, con lo que has comentado, Raquel, Clara, Alina, Andrés, sea cual sea lo que pensáis de los demás, la idea es... tratar de crecer en esto, tratar de crecer y tratar de superar muchas veces cosas como lo que dice el artículo, ¿ok? Muchas ideas que muchas veces no tienen sentido. Espero que todo esto te esté retando y te esté animando en tu fe. Terminamos por hoy. Ánimo en lo que queda de día, lo que queda de semana. Espero que termines tu jueves de una manera, no sé, alegre, que busques algo que hacer interesante en tu casa. Y si tienes preguntas, puedes escribirlas a preguntas@icono.online. Preguntas@icono.online. Llevamos casi una hora. Espero que no se te haga demasiado. Espero que esto te anime. Espero que te guste. Y de alguna manera... Voy a cerrar un poco esto. Ok. Y espero que te anime, espero que te guste, espero que te rete, no sé, que te haga pensar. Y eso, escribe tus preguntas y podemos charlar más. Podemos seguir hablando estos días de lunes a viernes, tener esta conversación y poder seguir siendo parte de lo que nos transforma, que muchas veces es la conversación simplemente. Muy bien, un abrazo a todos, nos vemos mañana, viernes, espero que termines bien la semana y como siempre, ¿ok? Como siempre, trata de amar a alguien ahí fuera de una manera práctica, ¿ok? Muy bien, paz, nos vemos mañana.